nosotros tenemos imaginación, nos vamos a visualizar en la radiografía la imagen de este perrito y la nariz pues nos va a indicar a la apófisis transversa. El pedículo va a ser lo que vendría dibujando como su ojo. La faceta articular inferior correspondería a lo que sería su pata delantera y la faceta articular superior correspondería a su oído. En cuanto a la porción interarticular o a la lámina entre las facetas, va a ser lo que nosotros veríamos como, como su cuello. Entonces aquí vemos una proyección oblicua con el signo del perro escocés. Si llegara a haber una fractura, lo que nosotros vamos a notar va a ser principalmente este fenómeno en el cual pareciera que fue degollado el perrito. Ahora, continuando con el tratamiento, pues el tratamiento va a depender principalmente del tipo de fractura. A ver, permítame que meter a alguien más. Bueno, como les decía, el tratamiento va a depender principalmente del tipo de fractura. Si tenemos una fractura tipo A, como es la fractura por acuñamiento, esta es una fractura que se presenta en el 10% de los casos y se presenta por lesiones de compresión o acuñamiento, que correspondería a una fractura tipo A1. Y bueno, en estas fracturas, las indicaciones quirúrgicas para este tipo van a ser básicamente dos. Si existe lesión neurológica o una deformidad importante. Estas fracturas las vamos a ver principalmente en jóvenes debido a traumas o accidentes de alto impacto y en personas mayores debido a osteoporosis. Si nuestro paciente presenta un acuñamiento menor al 50%, podemos optar por un tratamiento conservador con un corset de Jewett, que es como el que vemos en la imagen de la derecha. Y este nos va a ayudar a dar soporte y alineación. En cambio, te cuento algo. Sí, doctor. Ahí quiero comentar esto. El porcentaje de acuñamiento para decidir si lo manejas con un corset o lo metes a quirófano es el 30%. Antes se comentaba que el 50%, pero en la actualidad se ha visto que no, que con un 30% de aplastamiento el paciente va a evolucionar mal y va a evolucionar hacia una cifosis secundaria a la fractura y se va a ir deformando cada vez más. Por eso el criterio en la actualidad es que sea de un 30% de aplastamiento de la pared anterior del cuerpo vertebral. Si es mayor del 30, lo mejor es hacerle un tratamiento quirúrgico. Si es menos del 30, entonces es un tratamiento conservador como el corset que estamos viendo ahí. Síguele. Como bien lo decía el doctor, las indicaciones quirúrgicas para este tipo de fractura pues van a ser eso, el acuñamiento vertebral mayor al 30% y una deformidad importante como una cifosis de mayor a 25 grados. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, estas fracturas pueden abordarse tanto por vía posterior, mediante el principio del ligamento taxis, o por vía anterior, en caso de realizar reconstrucción de la columna anterior y en caso de que haya fragmentos. Se recomienda que cuando sea por vía posterior, sea con instrumentación corta, pero aquí en la imagen que vemos se utilizó instrumentación larga a pesar de que era una vía posterior. En la vía ahí espérame tantito. Comentaste algo
que es importante, pero no creo que todos lo sepan. Les voy a preguntar para que no se duerman. A ver. Díaz Pérez, ¿qué es la ligamentotaxis? Ella lo dijo ahorita Marixa Flores. Dijo, se van a tratar mediante la ligamentotaxis. No sé, doctor. A ver, Arzola. ¿No sería como la tracción de los ligamentos? Más o menos, tienes una idea. Alondra Álvarez. Sí, yo también pensaba en la tracción de los ligamentos. Tracción de los ligamentos. Y sí, ¿qué quiere decir? Si ponemos la mirada en la radiografía que está en el lado derecho de las radiografías, la lateral, bueno, ahí yo creo que esa radiografía no hablaría de una fractura como tal, porque todas las vértebras que están en medio tienen tornillos. Cuando se trata de una fractura y la vas a reducir por ligamentotaxis, vamos a suponer en esa misma imagen tenemos 2, 4, 6, 8, 10 tornillos, 2 en cada vértebra. 2 arriba, 2 vértebras arriba, 2 vértebras abajo y en medio hay una que tiene igual 2 tornillos. Vamos a suponer que esa que está en medio es la fracturada. Bueno, para empezar, a esa no se le meten tornillos, está fracturada. Entonces, para hacer la ligamentotaxis, tú colocas los tornillos en la vértebra de arriba y en la vértebra de abajo, las vértebras adyacentes a la fractura, y esos tornillos, cuando tú los colocas, hay unos aditamentos en el quirófano con los cuales haces distracción, vas a empujarlos en sentido opuesto, uno los superiores hacia superior y los inferiores hacia inferior, para tratar de, ligamento longitudinal posterior, tratar de expandir el disco lo más que se pueda, los discos adyacentes a la fractura, y de alguna otra forma la fractura que se aplastó, la vértebra que se aplastó por la fractura, empieza a restituir su altura. Una vez que logras restituir un poco la altura, entonces ya bloqueas los tornillos a las barras. Esa es la ligamentotaxis. En este caso, esa imagen es para otro tipo de tratamiento. Si lo vemos en el lado izquierdo, donde está la fotografía de la cirugía, pues pareciera ser que fue a lo mejor una cirugía por un canal lumbar o algo así. Entonces, esa sería la ligamentotaxis. Continuamos, Flores. Sí, doctor. Bueno, otra de las fracturas que nosotros podemos encontrar a nivel toracolumbar son las fracturas por estallido o también llamadas un tipo es la fractura de Burns. Esta va a comprender al 30% de las fracturas toracolumbares y se producen al soportar una carga ejercida a lo largo del eje vertical de la columna. Se dan principalmente por aplastamiento o causadas por caída libre de pie. Estas suelen ser fracturas inestables y son de manejo quirúrgico. Para las fracturas, para que se les maneje quirúrgicamente, debe de tener un acuñamiento mayor del 50%, una cifosis mayor de 30 grados, una ocupación del conducto raquídeo mayor al 50%, y cuando existe una deformidad en el plano coronal. Ya esta puede ser una curvatura escoliótica traumática de más de 10 grados o más. Y también si hay lesiones del complejo ligamentado posterior y ante la presencia de déficit neurológico.
Es típico que en estas fracturas veamos en la placa anteroposterior el aumento de la distancia interpedicular, como se ve en la imagen de la izquierda. Como su nombre lo dice, va a ser una fractura por estallamiento, entonces se va a producir el estallamiento del cuerpo vertebral, como se ve en la tomografía en la imagen superior. En la imagen superior, bueno, en la imagen que está en medio superiormente. Y bueno, aquí tenemos que en esta principalmente pues vemos que ya ocupa más del 50% del conducto raquídeo. Y yo encontré que el tratamiento más frecuentemente utilizado es una instrumentación, tanto una vértebra arriba como una vértebra abajo, y también se toma la vértebra fracturada, tratando de, bueno, en estos tornillos se trata de crear una maniobra de soporte para evitar un colapso postoperatorio de la vértebra fracturada. Bueno, cuando se tiene una invasión del canal raquídeo por fragmentos óseos, es muy difícil retirarlos. Entonces, por vía posterior, entonces se indica un abordaje anterior con una fijación con placa y tornillos, más la colocación de un injerto intersomático que va a aparecer como una cajita dentro de la fractura, como lo vemos en la imagen. Bueno, aquí se muestra un sistema de fijación vertebral con una placa y tornillos, y pues se agrega lo que sería la malla de titanio que contiene el injerto óseo en su interior. Eso se llama corporectomía, es decir, quitas el cuerpo vertebral por vía anterior. Y como ya no hay cuerpo vertebral, pues tienes que ponerle algo ahí que dé soporte. Y se meten esas mallas o esos cilindros malla rellenos de injerto óseo y lo proteges con, pues, tornillos arriba y abajo. Otro tipo de fracturas es las fracturas por flexodistensión. Estas se presentan en el 18% de los casos y también son denominadas fracturas del cinturón de seguridad. Son más frecuentes en niños y en adolescentes, y se da una lesión neurológica. La lesión neurológica se presenta hasta del 0 al 30% de los casos. Muchas veces se acompaña de lesión intestinal, pues no, esto debido también a causa también del impacto, porque pues la compresión lo genera el mismo cinturón. Y bueno, también puede afectar los huesos ligamentosos o ser mixta de 1 a 2 niveles. Un ejemplo de esta fractura es la fractura de Chance, la cual es transósea y puede ser tratada conservadoramente en un solo nivel, con un yeso en extensión, o también quirúrgicamente. Cuando se trata quirúrgicamente hay que generar fuerzas de compresión para cerrar este tipo de fractura, y se utilizaría un mecanismo inverso a la que se genera. Otro tipo de fracturas que va a presentar son las luxofracturas, que estas son lesiones de mayor gravedad y se comprometen las 3 columnas vertebrales, ya sea combinándose por mecanismos de compresión, tensión, rotación y cizallamiento. Y estas suelen ser fracturas inestables. Se van a presentar principalmente se van a presentar por traumatismos violentos, como los accidentes de tráfico. Va a haber fuerzas de flexión, de rotación y a veces de fuerza lateral. La columna literalmente es arrancada, los ligamentos longitudinales también se desgarran
las carillas articulares pueden fracturarse y la parte superior del cuerpo vertebral parece cizallado y la columna vertebral pues está luxada y completamente inestable. Clínicamente estos pacientes pues van a presentar shock por la gravedad de la lesión, déficit neurológico, y a la exploración neurológica completa se recomienda que esta se repita con frecuencia en los primeros días para detectar cambios en el cuadro neurológico. Y bueno, la exploración radiológica nos va a mostrar realmente la gravedad de esta lesión. En la imagen en las imágenes de la izquierda nosotros vamos a poder observar los diferentes tipos de luxofracturas. Cuando es por flexión-rotación, estas se presentan hasta en el 80% de los casos y se da una interrupción de la columna media y posterior, por lo cual se va a mostrar una disminución del cuerpo vertebral. Este tipo de fractura es la que vamos a ver superiormente. Aquí vemos lo que sería una luxofractura por flexión-rotación. En la imagen B vamos a ver un cizallamiento posterior. Este se da en el 9% de los casos y ocurre un desplazamiento anterior sobre la vértebra inferior y los cuerpos vertebrales permanecen intactos. Sin en cambio, en un cizallamiento anterior ya hay un desplazamiento con dislocación. Y el otro tipo de luxofractura son la flexión-distracción, que es similar a la del cinturón de seguridad, pero en esta ocurre una ruptura del anillo fibroso, por lo cual se genera dislocación de la vértebra superior sobre la inferior. Bueno, por lo que encontré, bueno, aquí vemos lo que sería un cizallamiento un cizallamiento anterior en el cual ya hay un desplazamiento y una dislocación. Por lo que encontré en cuanto al tratamiento de estas, yo encontré que una de las técnicas más utilizadas es el abordaje anterior por una toracofrenolaparotomía izquierda, y está principalmente para una descompresión del conducto. También se realiza una corporectomía parcial o total y se agrega un injerto óseo autólogo que se va a obtener de la cresta ilíaca o de una costilla del paciente para la estabilización de este tipo de fracturas. En este tipo de fracturas ya utilizamos el tratamiento que les había hablado ayer. Entonces eso lo vamos a pasar. Y voy a hablar sobre las posibles complicaciones. En caso de que no se realice el tratamiento quirúrgico en pacientes que sí cumplen con los criterios para recibirlo, en igual de cumplir con nuestros objetivos, que era disminuir la cifosis y lordosis, la vamos a aumentar. Va a haber una inestabilidad, se va a provocar dolor crónico en el paciente, lesiones radiculares como paresias o paraplegias, lesiones medulares y lesiones de la cola de caballo, que van a provocar secuelas vesicales o esfinterianas. También se pueden presentar enfermedades tromboembólicas. También se pueden presentar complicaciones durante el procedimiento quirúrgico, como pueden ser deterioro neurológico y riesgo de una lesión neurológica posterior a la instrumentación de hasta el 1 al 3%. Y también una lesión intraoperatoria de los grandes vasos y vísceras, así como desgarros durales. Posquirúrgicamente, algunas de las complicaciones son la persistencia del síndrome de Caudequina, fístulas de Caudequina, infecciones superficiales o sistémicas, meningitis, discitis, lesiones de vasos, lesiones de uréteres o la necesidad de reintervención, así como también mortalidad.
El pronóstico va a depender principalmente del grado de la lesión neurológica. Los pacientes sin déficit neurológico o con un déficit parcial generalmente tienen un buen pronóstico, pero aquellos pacientes con daño neurológico completo permanecen parapléjicos. Y otros factores que influyen en el pronóstico pues serían la edad, comorbilidades del paciente, daños asociados y complicaciones médicas generales. Como nos dimos cuenta, las fracturas más peligrosas son las luxofracturas, ya que realmente lo que ocurre es un desgarro de la columna. La siguiente. Ok. Ahora vamos a hablar sobre las fracturas de sacro. Bueno, yo encontré que estas fracturas representan al 1% de todas las fracturas de la columna vertebral y al 45% de las fracturas de pelvis. El 60% no se diagnostica inicialmente y suelen retrasarse principalmente en un paciente politraumatizado, ya que se enfocan en otras lesiones antes de revisar si hay fractura del sacro. Tienen una incidencia de 19 a 37 casos en cada 100,000 habitantes por año. Y las causas más frecuentes de este tipo de lesiones son accidentes de tráfico, caídas por precipitación, deporte, actos violentos y, una causa también que encontré era por estrés. Y también en pacientes mayores suelen ser secundarias a osteoporosis. Y nos vamos a preocupar más en estos pacientes mayores de 75 años, ya que con una simple caída, pues ocasionaría una fractura. Es 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y bueno, como ya les había dicho, que suele retrasarse su diagnóstico. Ahora, para su diagnóstico también va a ser tanto clínico, haciendo un interrogatorio por el mecanismo de la lesión, realizar la semiología del dolor vertebral y preguntas por comorbilidades. Este tipo de fracturas suelen retrasarlos también los pacientes y llegan 2 o 3 días después de que sufrieron la caída y ya presentan un mayor dolor. Entonces es importante averiguar cómo ocurrió y todo eso. En la exploración física, al igual que en la toracolumbar, vamos a hacer énfasis en el estado neurológico, asistencia traumatológica, vía aérea, respiración, circulación, y vamos a evaluar el estado neurológico con la escala ASIA. En cuanto al cuadro clínico, bueno, el paciente nos va a referir dolor en la región glútea al caminar o correr o estar de pie. También vamos a poder encontrar en esta área hematomas o equimosis. Va a presentar incapacidad funcional, en algunos casos más graves, afección de los esfínteres y disfunción sexual. Nuestros auxiliares diagnósticos van a ser radiografías simples anteroposteriores y lateral de la columna lumbosacra, una tomografía con reconstrucción tridimensional del sacro y si tienen acceso a una resonancia magnética. En la imagen de la izquierda nosotros podemos observar una radiografía simple anteroposterior y lateral de la columna lumbosacra con una fractura transversal. Y en la tomografía de la derecha nosotros vemos a la pelvis reconstruida en 3D y vamos a apreciar una fractura transversa con desplazamiento del fragmento distal hacia anterior y proximal, así como una disminución del diámetro del canal sacro por presencia de fragmentos óseos. En cuanto al tratamiento acá vemos una tomografía axial computarizada y una tomografía con reconstrucción coronal y vemos una fractura en la parte superior del sacro.
En cuanto al tratamiento, este va a depender principalmente del tipo de fractura y las fracturas del sacro casi todas suelen ser estables y sin lesión neurológica. Entonces no suelen requerir intervención quirúrgica y se consolidan bastante bien con una inmovilización apropiada. Se le va a, bueno, al paciente se le va a recomendar reposo en cama. Ese va a ser el tratamiento prescrito. Y para la inmovilización vamos a utilizar un corset o aparato ortopédico sacral para dar conforte mientras se consolida la fractura, como en la imagen inferior derecha. Yo encontré, bueno, que una de las fracturas más comunes en cuanto a nivel sacro serían las transversas, longitudinales y en H. Y estas van a ser de manejo quirúrgico. Y las indicaciones quirúrgicas para estas van a ser si hay desplazamiento vertical, posterior o ambos de más de 1 centímetro, si hay lesiones de anillo pélvico inestables, si hay presencia de lesión neurológica, si hay RAFI, de cúbito prono, y bueno, estas son las indicaciones para la intervención quirúrgica, que va a ser, el paciente va a estar de cúbito prono en una mesa quirúrgica radiotransparente y se va a utilizar un arco de fluoroscopía. Y la siguiente, bueno, aquí vemos una fractura transversa, que como les dije son las más comunes que vamos a encontrar a nivel del sacro. Y para este tipo de fracturas aún no se cuenta con un abordaje estandarizado, pero yo leí que recomiendan la utilización de placas de compresión dinámica, como la vemos en la imagen de la derecha, y por medio de este abordaje, es un abordaje posterior, lo que realizan es una laminectomía descompresiva, a una reducción parcial y la estabilización con la colocación de estas dos placas, las cuales se fijan a los procesos laterales del sacro con tornillos de esponjosa, y también se colocan injertos autólogos, los cuales son tomados de la cresta ilíaca desde L5 hasta S2. El tratamiento posoperatorio en este tipo de fracturas va a ser reposo en cama, permitiéndole al paciente giro, deslizamiento de la cama a la silla a las de 6 a 8 semanas, apoyo protegido del lado inestable de 4 a 6 semanas después, y en fracturas sacrobilaterales, cambio de cama a silla hasta las 12 semanas. El pronóstico va a depender de la localización y gravedad de la fractura, y el tiempo de consolidación de las fracturas no desplazadas va a ser de 6 a 8 semanas. De las operadas van a consolidar hasta las 8 o 12 semanas, y las fracturas por estrés pueden tardar en consolidar hasta 9 meses. Por último, para la prevención de las fracturas de columna, bueno, pues se recomienda hacer ejercicios que le den soporte de peso, como caminar o trotar, así como ejercicios de resistencia para brazos y piernas que ayuden a mejorar la fuerza y el equilibrio. También se recomienda una buena alimentación con calcio, vitaminas B, D y proteína, y tratamiento de las patologías principales en el caso de pacientes adultos mayores, como sería la osteoporosis. Unas buenas medidas a tomar sería dejar de fumar y beber alcohol. Y eso sería todo. ¿Hay alguna duda? Oye, Flores, ¿leíste algo de lesiones del coxis? No, doctor. Bueno, porque comparado con las fracturas de sacro, las lesiones del coxis son mucho son raras. Sí se presentan, son generalmente por accidentes, impactos de alta energía.
y la gran mayoría se maneja conservadoramente y algunas con reducción a vías de fijación interna. Pero coxis la van a encontrar muy, muy frecuente en su práctica médica. Son pacientes que tienen caídas en posición de sentados sobre una superficie dura y eso causa muchísimo dolor a nivel del coxis. Muchos le ponen el término coxigodinia postraumática. Le toman una radiografía y pueden ver fractura o cambios en la posición del coxis. El tratamiento es conservador en la gran mayoría de las veces. Le mandan al paciente un cojín ortopédico o dona ortopédica y le van a dar analgésicos y le van a explicar que el dolor lo va a tener durante mucho tiempo. Y ese sería lo del coxis. Muy bien. Vamos a continuar mañana con lo de luxaciones en la región del hombro, acromioclavicular y glenohumeral. ¿O falta alguien de columna? Sí, doctor. A mí con trauma raquimedular es el que me falta exponer. Fisiopatología, ¿no? Así es. Ah, bueno, entonces mañana lo vemos. Sí, doctor. Adiós. Buen día, doctor. Gracias, doctor.